César, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Miki, Después de un tiempo, desde las elecciones que no nos vemos. No hablamos de la convocatoria del referéndum el 28 de julio. A ver, comencemos por ahí. Comencemos por ahí del referéndum. ¿Cuál es tu análisis? En el tema de la reforma, ¿tienes las preguntas ahí? En el caso de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿vas a votar sí o vas a votar no? ¿Sí a la reforma o que siga el Consejo? Yo voy a dar no en las 4 opciones, ¿ya? Mire, en el caso de la reforma de la Junta Nacional de Justicia, que es lo que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura, hay 2 temas, ¿no? La conformación de la Comisión Evaluadora y los miembros de esta Junta Nacional de Justicia. Con respecto a la Comisión Evaluadora, creo que no hay discusión. Hay personas que tendrían cierta representatividad, el defensor del pueblo que es elegido por el Congreso, el Contralor General de la República que es elegido por el Congreso, los presidentes del Poder Judicial y del Ministerio Público, que son poderes del Estado. Y en eso yo no tendría observación. Pero lo que sí tengo observación es en esta forma de limitar qué tipo de profesionales deben integrar la Junta. Y tienen que ser necesariamente abogados. Y eso yo sí discrepo. Yo creo que debe ser abierto a profesionales de todo tipo, no necesariamente abogados. Criterio, ¿no? Es la evaluación de un juez, un fiscal tiene que tener criterio, porque al final el juez no solo resuelve con materia jurídica, sino una especialización. Por ejemplo, un proceso de hidrocarburos en el cual están demandando a la empresa que está adjudicado el lote petrolero por incumplimiento de contrato, lo resuelve el Poder Judicial y de repente esa persona no tiene el criterio, solo tiene el criterio legal. Claro, y eso es el caso también de los jueces y los fiscales. Hay muchas acusaciones que realmente no ameritan y se pasan años de proceso. Entonces yo creo que ese es multiprofesional y eso es no. No es la primera. Ok, la segunda pregunta, a ver, la tenemos ahí. A ver, Kevin Arnold, listo. El financiamiento de los partidos políticos. Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas. ¿Tú crees que el Estado, en México, el Estado le da la plata a los partidos políticos para que hagan la publicidad y no le pueden meter un sol más, un peso más? Y yo voy en esa línea, porque esto de acá de la bancarización es casi un saludo a la bandera. Los mecanismos hoy de financiamiento que ocultan a los verdaderos titulares de cuenta y a sus transferencias, pues tienen infinitas formas de esconder quiénes son los verdaderos patrocinadores. Las ONGs, por ejemplo, ¿no? Quienes financian grandes ONG investigadoras, todo esto es un secreto. Y por eso también mi opción sobre esto es no. Tú dices no. Ok. La tercera pregunta. A ver. Sobre la aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. No, eso me parece una aberración, ¿no? O sea, tú siempre necesitas experiencia en el Congreso. Y es el elector el que decide quién debe reelegirse o no debe reelegirse. O sea, no es que sea mandatorio tal fulano se reelige. Lo que yo siempre he dicho es, vamos a tener parlamentos de novatos. Y esos parlamentos de novatos, hasta que tengan el aprendizaje, tenemos una gran postergación en las leyes y quién sabe la calidad de ellas mismas. Se necesita siempre la experiencia y por eso yo digo no. Debe reelegirse congresista. Correcto. La cuarta, la bicameralidad. Ahí está. Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad. Mira, ese es un tema complicado. Esa propuesta legislativa o esa ley... Ahí estás con Vizcarra. No, o sea, hay un tema de fondo, ¿no? ¿Ya? 59 artículos de la Constitución se han modificado para hacer esa propuesta. Ha habido el tiempo suficiente y el conocimiento para discutir los 59. Yo creo que ninguno de nosotros ha podido analizar con detalle esas 59 modificaciones. Y si no hay debate, si no hay conocimiento, si no hay exposición, ¿cómo puedo adherirme a una propuesta si no sé todo lo que trae detrás por 59 artículos constitucionales de difícil lectura? Y por eso también mi opción es no. Ok. No. 4 veces no. 4 veces no, César Gutiérrez, en contra de lo que Enrique Bernales definió este referéndum como mamarracho. Que en paz descanse. Felizmente Enrique Bernales no va a tener que soplarse este referéndum. Y los plazos, su posición. Claro, los plazos muy perentorios, Miguel. O sea, 4 meses para la elaboración de la ley, serio de difusión cuando los medios de comunicación están en otras cosas y la gente va a ir a votar sin conocimiento. Si es que van a ir a votar, hoy día el gobierno lo veo desesperado, haciendo una convocatoria que asistan. Yo creo que el ausentismo va a ser bien alto y la gente va a votar desinformadamente. Ok, vamos a hablar de 3 cosas, de los 33 proyectos que están atorados, de las APPs, ¿no? Cómo se está desarrollando esto y sobre esta vinculación, esta denuncia del procurador Amado Enco, que ha dicho que Alan García y 21 funcionarios al parecer habrían favorecido a APM Terminals para que se puedan adjudicar
el contrato, pues, ¿no? Para la explotación del Muelle Norte. del Muelle Norte. A ver, empecemos por esa. ¿Es así? Mira, acá hay que distinguir en estos procesos dos niveles. El primer nivel es el decreto de urgencia. Sí. Los decretos de urgencia son dos que se dan en enero del 2011, y esos decretos de urgencia lo que dicen es de una serie de facilidades administrativas para aligerar los procesos, porque los procesos en preinversión están siendo bastante complicados. Entonces, dados decretos de urgencia, que lo que dice es de facilidades administrativas, eso no significa direccionar en función de una empresa, pero es más. No habla solamente ese decreto de urgencia del caso de APM Terminals, sino habla de 33 proyectos que estaban en preinversión, dentro de los cuales había líneas de transmisión eléctricas, había el puerto de Yurimaguas, había centrales de generación eléctrica. Entonces, no podemos asociar los decretos de urgencia a un sesgo a un determinado proyecto. Claro. Es que además iba a ser un monopolio, ¿no? O sea, lo que tengo entendido es que DP World era el que estaba interesado. Pues ya tenía el Muelle Sur. Pero ya tenía el Muelle Sur, darle el Muelle Norte. Entonces dicen, como se saca el decreto de urgencia, ahí está el favorecimiento de Alan García a APM. El decreto de urgencia no entra a ese detalle, si debe participar, no debe participar. Lo que entra al detalle es un conjunto de facilidades administrativas en 33 proyectos, no solo en eso. Luego aterrizamos a cada proyecto en particular. Y cuando entramos a cada proyecto en particular, ¿cuáles son los temas en discusión? Los temas en discusión es si debió participar o no de DP World. En segundo lugar, la discusión es si el precio que se estableció por los activos era el precio o es la contribución o la retribución a favor del Estado. Esos son temas bastante técnicos. Okay. Y yo la pregunta sería, ¿quién es el señor procurador? Perdón, el perito que ha dado estas afirmaciones económicas me parecen ligerísimas, ¿no? A ver, vamos con Tiffany Tipiani, que está en el Congreso, con la congresista, la presidenta de la Comisión de Ética, Yanet Sánchez, para hablar sobre el caso Mamani. Adelante, Tiffany, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, Miguel, me encuentro en el Congreso con la congresista Yanet Sánchez. Ella es la presidenta de la Comisión de Ética, y hace unos momentos el congresista Carlos Urbino mencionó de que no se está respetando los derechos humanos del congresista Moisés Mamani, porque supuestamente iban a ver hoy día el tema en el Pleno. Congresista, ¿usted cómo responde a esas declaraciones del congresista Urbino? Bueno, yo rechazo tajantemente esas palabras, porque en la Comisión de Ética se ha respetado el debido proceso, el derecho a la defensa, y se ha respetado todos los procedimientos que corresponde a dicha comisión. O sea, no se puede decir que no se ha respetado el debido proceso. De ninguna manera lo voy a aceptar. Sin embargo, lo que ellos aducen o argumentan es que para ver el caso en el Pleno, o para agendar el caso del congresista Mamani en el Pleno, se tenía que haber notificado al congresista con 3 días de anticipación. Que eso también, bueno, eso no es posible, porque en el Congreso no es un fuero judicial, como correspondería hacerlo en el judicial. Sin embargo, siendo un fuero político, acá lo que emana o lo que manda son las voluntades políticas y de cómo se puedan resolver las cosas dentro de esta institución. ¿Cuándo se vería entonces el caso de Moisés Mamani? A ver, al congresista Mamani se le ha notificado el día de ayer. La Comisión de Ética le ha notificado sobre este caso para que pueda ser agendado hoy. Sin embargo, como ellos argumentan de que tenía que estar notificado con 3 días de anticipación, perfecto. El día viernes se vence el plazo de los 3 días para que se sienta notificado. Entonces se podría ver un pleno extraordinario para ver este caso y poder resolverlo con celeridad, si es que se quiere hacer y si es que existiera voluntad política de hacerlo. Sí, porque todas las bancadas habían firmado para que el caso vaya hoy día al Pleno, sin embargo, si Fuerza Popular no lo hizo. Efectivamente. ¿Habría algún blindaje, tal vez? 6 voceros de los grupos parlamentarios, a excepción de Fuerza Popular. Y eso es clarísimo, ¿no? Y eso se ha quedado evidenciado, y lo cual sí exhorto yo al vocero de Fuerza Popular para que pueda evaluar y pueda reflexionar sobre este tema que es tan delicado y que no solamente daña la imagen del congresista Mamani, daña la imagen de todo el Parlamento, de todo el Congreso de la República, de todos nosotros como institución. Entonces, ¿qué queremos? De esta manera queremos recuperar la confianza de la población. ¿Esa es la forma? No es la forma. Moisés Mamani había dicho de que iba a denunciar penalmente por abuso de autoridad porque no se estaba cumpliendo con esos 3 días de plazo para que él pudiera responder, ¿no? Perfecto. Mira, esa argumentación no tiene ningún peso legal, o no tendría ningún peso legal en este Parlamento. Repito, esto es un fuero político, esto no es el Poder Judicial. Sin embargo,
Aceptemos su argumento. El señor Mamani ha sido notificado ayer por la Comisión de Ética y el día viernes vencería sus 3 días de notificado. Perfecto. Entonces solicito a la Junta de Portavoces, a la mesa directiva de este Parlamento, de que agendemos un pleno extraordinario para ver el caso del congresista Mamani el día viernes, antes de que pudiera terminar la legislatura. Eso es voluntad política. Eso es querer hacer las cosas bien. Gracias. Miguel, ¿alguna consulta tal vez que le podría hacer a la congresista? Sí, saludando a la congresista Janet Sánchez. Simplemente sobre el caso de Daniel Salaverry, sobre el informe de su semana de representación. Ya se está evaluando el informe, se ha presentado algo, lo ha citado. ¿Cuál es la situación del congresista y presidente del Congreso Daniel Salaverry en la Comisión de Ética? Perfecto. La última sesión que tuvimos de la comisión, se acordó por unanimidad invitar al congresista Salaverry para que pueda dar las explicaciones y pueda dar sus descargos del caso sobre la nota periodística propagada el día domingo, ¿no? Por Panorama. Okay. Bueno, muchas gracias y vamos a estar atentos a eso. Gracias. Y también vamos a estar atentos a lo que pase con el congresista Moisés Mamani. Muchas gracias, congresista Sánchez, y ha sido un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, César, qué complicado está el país, ¿no? Estamos metidos, enmarañados en la anécdota, ¿no? Lo de Mamani es algo que se debe resolver ipso facto, respetando los procesos, pero se debe resolver ipso facto. Y tenemos, y como siempre lo digo, enmarañados en una agenda político, jurídico, de la crisis institucional que tenemos. Con gran regocijo mediático. ¿Ya? Y ahora viene a darnos las cifras de la reconstrucción Eloy Durán y estamos mal. Siguiente punto, 33 proyectos parados, César. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el problema? ¿Y cómo lo resolvemos? Ya, háblale al presidente Vizcarra, por favor. Eres consejero en este momento del presidente Vizcarra, porque nos caiga bien, nos caiga mal, estemos con el sí, estemos con el no. Al final la gente no come con el asilo de Alan, no come con las cartas de Toledo a las embajadas. No come con el referéndum. No come con el referéndum y no come con que Ollanta también salga ahora a hacerse el santo. Listo, ¿qué hacemos? Hay un tema fundamental dentro de las asociaciones público-privados que se van con concesión. Y ese tema fundamental es el gasoducto sur. El gasoducto sur es un tema parado, es un tema que en el año 2016 se dio por culminar, el 2017 se dio por culminar el contrato, y hubieron promesas de que este proceso se lanzaba. ¿Por qué es importante? Porque está asociado a la generación de energía eléctrica en Mollendo e Hilo. Esta generación de energía eléctrica se produce hoy día y están funcionando inclusive a petróleo diésel. La relación entre el precio del petróleo diésel y el gas es más o menos de 1 a 8. En la medida que la reserva a gas natural se siga disminuyendo, y va a ocurrir con los grandes proyectos mineros, vamos a tener un incremento significativo en la tarifa eléctrica. Si se sacara, por ejemplo, a principios del próximo año, que no va a ocurrir el proyecto del gasoducto, el proceso de construcción duraría más o menos unos 4 años. En el interín, ¿qué va a ocurrir? En el interín simplemente la demanda va a ser que tengas que recurrir a la generación a diésel. Y esa es una cosa que lamentablemente el gobierno no lo está mirando. Hay un conjunto de líneas de transmisión que, habiendo exceso de oferta momentánea, no puede llegar a los lugares de destino. ¿Y qué tiene que recurrirse? Tiene que recurrirse a generación eficiente localizada en cada lugar. Eso es térmica, eso es carbón, así es. Eso es contaminación y eso es gasto de plata. Y eso es que le están alquilando la máquina a alguien y que está ganando la plata a alguien. Y que las facturas nos las pasan a todos los consumidores, porque hay reglas para pasarnos en la factura mensualmente. Por otro lado, no solamente son los temas en proinversión, en los cuales hay mucho temor de actuar de los funcionarios de proinversión, sino también las decisiones, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas. En el Ministerio de Energía y Minas hay un tema de las energías renovables. Gran discusión, 3 años de idas y venidas. ¿Qué sale como paliativo? Un par de prepublicaciones que son realmente bastante pobres en información. Entonces, el ministro, que se le venció el plazo en mayo de este año para decidir si la cuota de renovables se incrementaba, mantenía o disminuía, la decisión era de él, simplemente se ha hecho de la vista gorda, ha lanzado una prepublicación ahí de un concepto técnico que yo no le veo mayor futuro, y mientras tanto seguimos predicando, hay un conjunto de gente que quiere invertir y lamentablemente no se puede. Entonces esa discusión, pues sencillamente letra muerta, y depende del Ejecutivo.
Por otro lado, en el Congreso de la República hay proyecto de ley porque hay disputas entre las empresas eléctricas, 3 empresas eléctricas versus el resto a nivel de generación eléctrica. El proyecto de ley está hace más de un año y el Ejecutivo sencillamente no tiene una visión. El proyecto de ley, tal como está planteado, tiene serias carencias de carácter técnico y no sabemos en qué va a terminar. Y en el tema, por ejemplo, de la Ley General... Dime una buena, pues, César. Mire, la ley es que no hay, que yo quisiera que hubiera una buena. La Ley General de Hidrocarburos, que hemos hablado hace tiempo. Sí, a ver, estos 33 proyectos, ¿cuántos suman en inversión? No, yo cuando hablaba de los 33 proyectos, un artículo que publiqué fue referido a los decretos de urgencia. Y como se dan los decretos de urgencia 01 y 02, que ahora el procurador los quiere sindicar como hechos los habían 33 proyectos involucrados. Dentro de los cuales hay inclusive algunos que están en camino. En el tema de lo que me estás hablando de la inversión privada que podemos hacer, en el tema de acercar la energía a los diferentes pueblos. Iquitos sigue con hay una generación térmica, la línea Moyobamba-Iquitos, que era una inversión de $500 millones, se cayó en el camino, hay un proceso arbitral que no lo pueden solucionar. ¿Cuánto hay en proyectos que el presidente Vizcarra podría cerrar en su gobierno? Mira, según anuncios del propio Proinversión, eso sumaba cerca de $15.000 millones. $15.000 millones. Y eso ahí sencillamente no va a ocurrir. No va a salir nada. No va a ocurrir. O sea, ¿por qué? Porque lo están estructurando mal, porque hay mucho de tomar decisiones. Y es más, hoy día que el procurador ENCO pone una denuncia sobre el decreto de urgencia que a veces sería necesaria, por supuesto, los mismos ministros que integran Proinversión van a tener mucho temor, es decir, peor aún los funcionarios de Proinversión. Ok, César. ¿Y cómo generamos empleo si no va a haber inversión? Me acaba de decir terrible noticia. O sea, vamos a ir de Quellaveco este gobierno. Mira, es más, en Quellaveco hay un problema que yo lo he escrito ahora último, y que era la Defensoría del Pueblo nos anuncia un potencial conflicto, a pesar que tiene una licencia social. Y ese conflicto está por la contratación de personal de la zona, que es un tema delicado. Entonces, eso que lo anuncia como una alerta a la Contraloría, yo creo que lo que corresponde al Poder Ejecutivo es apoyar a la empresa y facilitar esa relación con la gente que protesta con la empresa, porque es una de las grandes apuestas que tiene este gobierno. Y lo que va a salvar, más o menos lo poco que va a ocurrir, el crecimiento del próximo año, es los grandes proyectos mineros. Que si hay gran oposición social y no hay apoyo, sencillamente se van a frustrar. Entonces, lo que debería hacer el gobierno, más allá de estos temas que tiene empantanados de decisiones legislativas del propio Ejecutivo, de discusiones en el Congreso en las cuales no interviene, de los proyectos de preinversión los cuales no fluyen, debe ser apoyar los proyectos mineros, donde hay muchos conflictos y podrían paralizar toda esa intención de inversión. Correcto. Y para cerrar, el gobierno anunció hace unos días que nuestra producción petrolera va a aumentar en 25%, nuestra ínfima producción petrolera, porque acá no producimos casi nada, pero que iba a aumentar en 25%. ¿Es así? No, pues, o sea, a ver, el contrato que se ha hablado y al cual tú te refieres es un contrato que se llama el lote 95. Primero, que es un contrato que se suscribió en el año 2005. Donde han sucedido diversos contratistas, han ido a una decisión de posición contractual. Hay una decisión de producción y la producción inicial no va a llegar a los 3.000 barriles. ¿Cuántos estamos produciendo en este momento? Nacionalmente 47.000. Entonces, ¿cuánto es lo que produce un vecino normal? No, pues Colombia. Ya, Colombia. No, pero Colombia. No, pues Ecuador. 500.000. 500.000. Ya. Nosotros estamos en 47.000. Pero hay un anuncio bastante optimista del presidente de Perú, Petro, que dice, vamos a llegar a los 100.000 barriles que alguna vez tuvimos. La pregunta es, ¿y de dónde? Por favor, exhibe eso, porque hay mucho humo en los periódicos. Ya, hay afirmaciones que no pero esto ya no es humo. El ministro de Energía y Minas, Francisco Imos, dijo de que íbamos a aumentar a 12.000, íbamos a aumentar 12.000 barriles de petróleo más por el lote 95. Lo dijo él. Claro, pero no es eso. A ver, cuando la propia declaración de la empresa dice en su máximo punto de producción, no han dicho en qué año, podríamos llegar, dice, a 12.000 barriles. Un tema ahí, Miguel, sobre esto. Más allá de los barriles, porque los anuncios hace un par de años hablaban de 2.500 barriles iniciales, hablemos del tema de las regalías. Ese contrato se firma en el año 2005, cuando recién se iniciaba la promoción de exploración, y la regalía es 5%.
hay que respetarla, pero es una realidad realmente baja. Y lo que tiene que hacerse es que en los próximos procesos generar procesos de competencia para que las empresas en disputa puedan ofrecernos algo mejor. En buena hora el presidente de Perú, Petro, que era un defensor de la negociación directa, ha anunciado esta semana que sacaría 3 proyectos en concurso, de los cuales uno sería en la zona de Selva y 2 en el Zócalo, en las cercanías a Tumbes. Si hay la información suficiente, y ojalá haya, para que los postores se interesen, podríamos tener regalías mejores que la que ahora en el lote 95, en el año 2005, se acordó que fuera el 5%. Es una regalía bastante baja, pero que hay que respetarla, ¿no? Bueno, ¿y cómo estamos en exploración? Nada, en cero balas. Claro, y la ley orgánica de hidrocarburos ha tenido sus idas y venidas, y esos retrocesos ha habido el propio Ejecutivo. Ha sido el propio Ministerio de Economía y Finanzas que el proyecto que había presentado el Ejecutivo lo detuvo. César, no te voy a dejar ir si no me das una buena noticia. Dame una. No sé si soy demasiado pesimista, pero es lo que veo. No veo en estos momentos, más allá de los grandes proyectos mineros, no veo gran cosa. Petroquímica. No, ese es un sueño. En estos momentos la gas para el sur. Ya hemos hablado del gasoducto, solo es una situación muy lejana que el propio gobierno va postergando sucesivamente. Talara caminando ha recibido 1.300 millones de dólares de crédito. Vamos a ver, mira, lo que ocurre es que esto supuestamente, la parte de lo cual ha recibido este crédito se termina en el 2020. Ojalá se termine en el 2020. Cuando ocurra eso, se empatará con la parte que está construida y ojalá que el lanzamiento lo pueda hacer este gobierno. Y mientras pasa todo eso, le quitan el selectivo al consumo a los casinos. Somos unos genios en este país. Y le hemos subido el selectivo al consumo a los automóviles, con lo cual ha disminuido la venta. Los incrementos de impuestos selectivos al consumo en otros países traen grandes protestas, lo estamos viendo en Francia. El debilitamiento del presidente por la subida del impuesto selectivo al consumo al diésel. ¿Y el gas? Que dijeron... La masificación del gas, no, pues, o sea, ¿qué vemos? Lo único que vemos son 2 concesiones otorgadas ya en el gobierno anterior que están desarrollándose muy lentamente porque su apuesta en el sur era el gasoducto para abastecer las 2 termoeléctricas y en el norte era un gasoducto del norte que no se va a hacer. Entonces, son concesiones de una cantidad muy baja de clientes con serias limitaciones en el abastecimiento de las propias empresas y que van a tener que lucharla mucho para poder sobrevivir. Es más, se comenta que estarían pensando en devolver las concesiones. Bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo menos en Talara hay un crédito que por ahí está caminando. Puede mover las cosas. Ojalá que le paguen a sus proveedores porque ha habido resolución de contratos por falta de pago. Le agradezco. ¿Y de salud ha hecho algún hospital, algún proyecto interesante? Bueno, anda buscando fondos y la buena noticia podría ser como que hay un consenso de que aquellas contribuciones que son debajo del 9, ahora se vayan a uniformizar en 9, pero en 3 años. Correcto. Bueno, por lo menos algo bueno por salud y algo bueno por Talara. Hemos estado con César Gutiérrez comentando sobre estos procesos que el procurador Amado Enco está investigando, está viendo y que a su parecer podría generar un cierto temor del funcionario público para poder... Yo creo que el temor no se lo da a las investigaciones, yo creo que el temor se lo da el que no tengamos una estabilidad política y no se sepa qué va a pasar el 2019, ni el 2020, ni el 2021. Y la actuación de los procuradores en base a peritajes que quisiéramos saber quién lo ha hecho, porque esto es un tema tan técnico que debería ser una entidad bastante técnica. Si tenía Vizcarra para ser ministro de Energía, ¿aceptas? El primero que nos va a llamar, si yo soy un gran opositor, empezamos por ahí. Bueno, vamos con el bloque económico, con Eloy Durán, que nos va a hablar sobre la reconstrucción. ¿Cuánto estamos en nivel de reconstrucción en este momento? Se nos viene, al parecer, un niño. Nos estuvimos la vez pasada hablando sobre el tema del niño que podría venir este año, entonces va a destruir lo que ya está destruido este niño. Parece que hay un genio acá que dice, como ya se va a destruir, no reconstruimos nada, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a un corte y regresamos con Eloy Durán.